profesora, buenas tardes, soy Juan David Lugo Muñoz. El tema que nos tocó a nosotros es la historia de la genética. ¿Qué es la genética? La genética es una rama de la biología que estudia cómo las características y los rasgos físicos se transmiten de una generación a otra. La genética examina los genes que se encuentran en las células del organismo y que poseen un código especial llamado ADN. Los genes como unidades de almacenamiento de información y contienen las instrucciones sobre cómo deben funcionar las células para formar las proteínas. El ADN es una proteína que controla las estructuras y el funcionamiento de cada célula y tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo. Ahora les quiero hablar un poco sobre la historia de la genética en una línea de tiempo. En 1858 el alemán Rudolf introdujo el principio de la continuidad de la vida por división celular y estableció a la célula como unidad de reproducción. En 1965, el monje austríaco Gregor Mendel, hoy considerado como el fundador de la genética, estableció las leyes de Mendel, que consistían en las primeras reglas básicas sobre la transmisión de patrones por herencia de los padres a sus hijos. En aquellos tiempos fue su trabajo ignorado. En 1866 el monje austriaco Gregor Mendel describe las leyes básicas de la genética a partir de estudios de guisante. Su obra no se tuvo en cuenta hasta principios del siglo XX. En 1900 hasta 1940 fue el periodo de la genética clásica. La genética surgió como ciencia propia independiente, como el redescubrimiento de las leyes de Mendel. En 1909 el danés Wilhelm introdujo un término gen para hacer referencia a los factores hereditarios de las investigaciones de Mendel. En 1910 Thomas y su grupo de la Universidad de Columbia descubrieron las bases de los cromosomas que se encuentran en cada célula. En 1913 Alfred esbozó su primer mapa genético que mostraba la ubicación de sus genes, entre otras características importantes. En 1930 se confirmó los factores hereditarios o genes son unidades básicas de la herencia tanto funcional como estructural y que están localizados en los cromosomas. En 1940 hasta 1969 se reconoció la proteína ADN como la sustancia genética y el ARN como la molécula mensajera de la información de la genética. También se avanzó en el conocimiento de la estructura y de las funciones de los cromosomas. En 1970 hasta 1981, durante este periodo surgieron las primeras técnicas de manipulación del ADN y se concibieron los primeros ratones y moscas concebidos artificialmente de la ingeniería genética con la mezcla de ADN de sus organismos. Luego sigue la fecha de 1990. Lev Tsui y Francis y John Riordan encontraron el gen defectuoso que al mutar fue el responsable de la enfermedad hereditaria denominada fibrosis quística. James Watson y Francis Crick, junto a otros colaboradores, lanzaron el proyecto Genoma Humano y descubrieron la estructura del doble hélice molecular del ADN. En 1995 hasta 1996, durante los años de la revolución científica y social de Ian Wilmut y Kay Campbell, lograron captar la secuencia completa del genoma y obtuvieron el primer mamífero clonado a partir de las células mamarias. Se trató de una abeja llamada Dolly, quien no nació de la unión de las dos células, de un óvulo y un espermatozoide, sino que provenía de una célula glandular mamaria y de otra oveja que ya no estaba viva. Buenas tardes, mi nombre es Adolfo Cabrera Vanegas del grado 8.3 y hoy les vengo a hablar sobre la importancia de la genética y la genética humana. La genética es una ciencia que estudia la transmisión de los caracteres hereditarios de un organismo y su trayectoria evidencia que se trata de una ciencia de crecimiento exponencial. Sus aportes sobre la evolución de las especies
y sobre dar soluciones a problemas congénitos o enfermedades resulta su mayor ventaja, a pesar de que algunos experimentos van a la mano de controversias a niveles ético y filosófico, como por ejemplo la clonación de animales. Genética humana. La genética humana examina la herencia biológica en los seres humanos a través de las células, que son pequeñas unidades vivas que componen los músculos, la piel, la sangre, los nervios, los huesos, los órganos y todo lo que conforma un organismo. Los seres humanos surgen de la unión de dos células, un óvulo y un espermatozoide, que forman una nueva célula llamada cigoto, que se divide de manera sucesiva hasta formar un bebé con todos sus rasgos y características. El ser humano tiene unos 30.000 genes que contienen las instrucciones que determinan el crecimiento, el desarrollo y el funcionamiento de los organismos. Los genes se encuentran distribuidos en 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas en total. Dentro de las células, los cromosomas son estructuras que contienen ADN y ARN, es decir, que cuentan con una secuencia de información química que determina cómo será la morfología y el funcionamiento del organismo. A continuación, seguirá mi otro compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Liz Daniela Barrera Cuellar y soy estudiante de la Institución Educativa Normal Superior Florencia Caquetá del grado octavo 3. Y voy a hablarles un poco sobre mi tema correspondido, que es la herencia genética. La herencia genética es la transmisión del material genético al núcleo celular de las características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo a un ser vivo de sus antecedentes. Es importante la herencia genética, ya que muchos de nuestros familiares padecen de enfermedades como la diabetes, el cáncer u otras más, y también porque nos hace personas únicas y nos hace sentir de que también tenemos muchas cosas de nuestra familia. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Ana Camila Barrera Cuellar y hoy les vengo a hablar sobre la herencia genética. Existen varios tipos de herencia genética, pero estos 4 son los más conocidos. Primero, la herencia dominante regresiva. Ocurre cuando uno de los alelos domina sobre otro. Esto quiere decir que este tipo de herencia genética resulta dominante. Segundo, la herencia dominante incompleta. Ocurre cuando ninguno de los dos alelos domina sobre otro. Esto quiere decir que ninguna de las características se parece a ningún gen, ya sea el del padre o de la madre. El tercero se llama la herencia poligenética. Sucede cuando una característica individual es controlada por 2 o más pares. Esto nos da el ejemplo de que muchas veces nos dicen que nos parecemos a nuestros abuelos o bisabuelos o a tías, a nuestros antepasados. La cuarta, la herencia ligada al sexo. Ocurre cuando los alelos se encuentran en la relación sexual, y esto quiere decir que se combinan ambos ADN y produce que suele pasar que la pareja tiene un hijo o una hija y el hijo hombre saca más rasgos al papá o la hija mujer saca más rasgos a la mamá o viceversa. Esto nos quiere explicar el último tipo de herencia genética. Muchas gracias. La variabilidad genética es la modificación de los genes de los individuos de una misma especie que se diferencia por sus almas, como por ejemplo los jaguares de Brasil. Los jaguares de Brasil son el doble de grandes de los de México, a pesar de que son de la misma especie. Hay 2 tipos de fuentes de variación genética. La primera es la mutación.
Se produce por cualquier cambio en la secuencia del ADN, tanto por error en la replicación del ADN o radiación. Segunda, la combinación de los genes. Se genera durante la reproducción de la célula y es como ocurre en la mayoría de las variaciones hereditarias. Manipulación genética, o también llamada ingeniería genética, se concentra en el estudio de ADN con el fin de lograr su manipulación. Consiste en una serie de métodos de laboratorio que permiten modificar las características hereditarias de un organismo. Esto permite clonarlos e ingresarlos a un genoma para que exploren.